electrónico. Este ya es nuestro correo electrónico del programa, es volviendo a _hotmail.com. Te lo repito, es volviendo a _hotmail.com. Por si quieres enviarnos un correo electrónico, si tienes alguna duda, alguna pregunta, ya seas de aquí, de Monterrey, o fuera de la ciudad, o incluso fuera del país, de donde quiera que nos estés escuchando. Este programa también se escucha por internet, ¿sí? En la página de radioesperanza.mx y en la página de volviendoalapalabra.com. ¿Ok? También te voy a dar mi número de celular personal por si quieres enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp durante el programa y después del programa, no solamente hoy, cualquier día, ahí yo te atiendo personalmente. Es el 818-252-8607. 818-252-8607. También podemos estar en contacto vía Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Tanto en el Face como en la página de internet. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras predicaciones que tenemos en radio, las dominicales y algunos que otros recursos. Todo nuestro ministerio por ahí lo estamos actualizando constantemente. Esto, tanto el Face como la página te llevan también a nuestro canal de YouTube. Podrías buscar también nuestro canal si te interesan las prédicas anteriores y ahí las puedes escuchar. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la calle Juárez, 127 Altos, en la esquina con la calle Aldama. Juárez Cruz con Aldama, frente a la plaza principal de San Nicolás. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno. Todos los domingos a las 12 ahí estudiamos la palabra de Dios. Si por distancias, por tiempos no se te acomoda esto, nosotros también tenemos algunas células, estudios bíblicos en casas, ¿ok? Por ejemplo, los lunes estamos allá en la colonia Pedregal de Topo Chico en Escobedo. Este es los lunes. Los martes y los jueves en la colonia Niño Artillero. Los miércoles en Los Fresnos en Apodaca, Nuevo León, y los sábados en la colonia Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesan horarios, direcciones, solo mándame ya sea un mensaje de texto, un WhatsApp o un correo y te paso datos, te paso horarios, te paso toda la información, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Cerramos el año anterior con varios mensajes, varios meses, hablando de santidad. Santidad, dejar el pecado, vencer el pecado, ese es su significado. Las últimas semanas, de hecho, del año pasado, hablamos de pecados ignorados. Pecados que las personas seguimos cometiendo sin que pase nada, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra conciencia, sin que nos sintamos mal. No es que no pasa nada. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:5 que por nuestro corazón no arrepentido estamos atesorando ira para el día de la ira. Pero vivimos como si esto no fuera así. Por desconocimiento de tantas cosas, por no leer la Escritura, desconocimiento de siquiera saber lo que es pecado. Y después, porque aun cuando lo sepamos, nuestro corazón se endurece. El pecado va endureciendo el corazón. Y principalmente estoy hablando de cristianos, ¿ok? Hoy de hecho quiero enfocarme en esto. Yo creo que el mayor problema entre el cristiano, la mayor confusión es si acaso todavía no está endurecido totalmente. Hay una pregunta: ¿qué pasa con el pecado del cristiano? Cierto es que la palabra dice que todos pecamos, y eso dice la palabra de Dios. Y también dice que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? No hay vuelta de hoja. El mundano peca y el cristiano también sigue pecando. ¿Qué pasa con esto? Es igual el pecado del mundano
que el del cristiano? La mayoría de cristianos hoy piensa que no, claro que no es igual. Pero mira, lo que piensa es que el pecado del mundano lleva a la muerte y el del cristiano, ese ya no. ¿Y de dónde hemos sacado tal cosa? Porque la Biblia no respalda una creencia como esa. Ya hemos visto que Dios pide santidad. Dice la palabra de Dios, sean santos porque Él es santo. Dice la palabra de Dios también que sin santidad nadie verá al Señor. ¿A quién le pide esto? ¿A quién pide el Señor santidad? Y la respuesta es a sus hijos, es decir, no al mundano, no al mundano. Entonces, ¿qué está pasando entre los que nos decimos cristianos? Y vamos a ir a las raíces del problema. Debemos comenzar por revisar en nuestra vida ¿qué es el cristianismo? ¿Sabemos qué es el cristianismo? ¿Cómo nos convertimos en cristianos? La Biblia dice que esto se hace escuchando el Evangelio, conociendo el Evangelio y creyéndolo. Así nos alcanzó el Señor un día, a ti y a mí, ¿sí? ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de salvación, pero comienza un poco antes. La primera parte del Evangelio, de conocerlo y de predicarlo, la primera parte es saber que somos pecadores. Esa es la primera parte. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así estábamos todos. Tú y yo así estábamos. Éramos enemigos de Dios. Éramos hijos del diablo, así dice la palabra de Dios. Pecábamos, sí, pero no se esperaba otra cosa de nosotros. Éramos sucios, éramos malos. Tú que me escuchas, ¿recuerdas cómo eras antes de conocer a Dios? Haz memoria, ¿recuerdas tus pecados que tenías antes de venir a Jesucristo? ¿Robabas? ¿Adulterabas? ¿Tomabas? ¿Peleabas? ¿Veías cosas indebidas en la tele, en internet? ¿Chismeabas? ¿Ofendías? ¿Humillabas gente? ¿O todas las anteriores? ¿Vicios? ¿Tenías vicios? ¿Cerveza, vino, drogas, cigarro, pleitos, robos, adulterios? ¿Engañabas a tu esposa? Mentiras en el trabajo, mentiras en la casa, mentira en la calle, mentiras en las declaraciones de impuestos, mentiras en donde sea para pagar menos, mentiras para sacar provecho, mentiras. Eso es lo que éramos. Éramos de adentro todavía, los pecados de adentro, el enojo, el mal carácter, la ira, la gritería, el orgullo, el creerse más que los demás. ¿Cómo eras antes? ¿Sabes? Nos bendeciría tanto tener una lista de nuestros pecados que teníamos antes de Cristo. Ojalá si tú me estás escuchando y hoy que comienza el año, ¿sabes? Es un buen ejercicio. Haz una lista. Los pecados que tenías antes de conocer a Cristo. ¿Qué eras? ¿Cómo eras? ¿Mundano? ¿Nos gustaban las cosas del mundo, el dinero, los carros, la ropa, los muebles, la forma de gastar el dinero, las cosas vanas y el egoísmo? Lo gastábamos solo en nosotros, no nos importaba nadie más. La avaricia, hacíamos cualquier cosa por dinero y queríamos más. Y lógico lo que viene con él, la comodidad, los lujos, la forma de vestir y todas esas cosas. Pero ¿cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cuáles eran tus intereses? ¿El cuerpo? ¿Cuidarlo? ¿Incluso presumirlo? ¿La presunción? ¿Querer ser reconocido? Y tantas cosas más. ¿Por qué anotarlo? Mira, si tú haces esta lista hoy, te será de bendición. Mírala hoy, hazla despacio, nadie te está viendo, no tienes que hablarme y decirme cuáles eran tus pecados, nadie, es tú solo ahí en tu casa,
examínate, mira aquella lista, ¿sí? Las envidias que teníamos, los chismes, toda nuestra maldad, ¿sí? Porque lo que dice la Biblia, cuando habla de esto en los cristianos, dice, esto éramos, ¿sí? En Efesios 5:8, por ejemplo, dice, mas ahora sois luz, porque en otro tiempo eras tinieblas, ya no eres. En Primera de Corintios 6:9, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice en el 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y la pregunta es, ¿y si éramos? Tú haz tu lista, mira tu lista y pregúntate, ¿esto eras? ¿O sigues siendo? Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que muestren mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Romanos 6:17. Gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido aquella forma de doctrina. Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estabas muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. En otro tiempo. Esto es lo que dice la Biblia. Anduvimos en otro tiempo. Éramos. Pero te digo, si tú miras aquella lista, ¿podrías decir que eso eras o sigues siendo? ¿Sabes a dónde llevaba aquella vida de pecado? Al infierno. Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 22 dice que la muerte es el lago de fuego, el castigo eterno. ¿Sí? Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, como les he dicho, los que practican esto no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Todo esto lleva al infierno, y así estábamos nosotros, muertos. Dice Colosenses 2:13, que estábamos muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. Efesios 2, que leímos ahorita, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Este es el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él nos compró, Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos adoptó, Él nos libertó y nos regaló una relación íntima con Dios. Íntima. Todo el paseo que dimos es para llegar a este punto. Una relación íntima es la que el cristiano tiene o debería de tener con Dios. ¿Sí? La relación con Dios en la Biblia tiene muchas figuras, muchas comparaciones, pero una de tantas es que se compara con una relación de noviazgo, una relación de matrimonio. Y hoy voy a enfocarme un poco en esta figura, ¿sí? ¿Para qué? Para que veas cómo el pecado no es como nosotros pensamos, sino que es peor de lo que creemos, ¿sí? Antes de continuar, te voy a dar los números en cabina otra vez por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055 para lo que gustes y mandes, ¿ok? La relación con Dios. Si nos enfocamos en esta figura, hay muchas partes de la Biblia que hablan de esto, pero el libro de Cantar de los Cantares habla mucho de esto, ¿sí? A veces la primera vez que lo lees es un libro que extraña que esté en la Biblia, ¿sí? Pero mira, Cantares 4:10 en adelante. Cuán hermosos son tus amores, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos,
que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, etc. Y yo creo que cuando conoces a Dios y tienes una relación de intimidad, este libro Cantar de los Cantares lo entiendes un poco más. Cuando no conoces a Dios, de hecho se te haría un libro inapropiado, hasta pensarías, ¿por qué está en la Biblia? Pero cuando tu relación con Dios se vuelve más íntima cada vez, Cantares toma más vida. En Cantares es Dios el que nos llama esposa y somos nosotros los que lo llamamos amado. Por ejemplo, en Cantares 2:16, mi amado es mío y yo suya. Esa es la relación con Dios. Miren Cantares 5:8. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, que si ven a mi amado, le hagan saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Es decir, ¿por qué lo amas tanto? Le están diciendo a esta esposa del amado. No solo en Cantares, la figura se usa en toda la Biblia. Mira Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá desolada, sino que serás llamada Epsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Como el gozo del esposo con la esposa se refiere a la intimidad, y así se goza Jehová con nosotros, el Dios nuestro. Esa es la figura, yo creo que de las más grandes que hay en la Biblia, de cómo es la relación con Dios. A Israel, cuando le había fallado ya a Dios, le mandó decir en Jeremías 3:14, Jeremías 3:14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Yo soy vuestro esposo, dice Jehová. Él quiere ser nuestro esposo. Esta figura se usa mucho en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Cuando a Jesús le preguntaron sobre por qué no ayunaban los discípulos, ¿recuerdas? En Mateo 9:15, Jesús contestó, ¿y pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado, y entonces ayunarán. Él es el esposo. El esposo visitó la tierra, Jesucristo. Juan dijo un día, Juan Bautista en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. ¿Sí? Él es el esposo, Jesús. Y nosotros somos la novia. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí? En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, tanto que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Si te fijas, ese es el cristianismo, una relación con Dios, de noviazgo, de matrimonio, un desposamiento con Dios. Él quiere ser tu novio, Él quiere ser tu marido. Y yo estoy hablando a hombres y mujeres. Tal vez la mujer lo entienda más fácil y el hombre diga, no, pero ¿cómo esposo si soy hombre? Es una figura. Él quiere tener relación contigo, de intimidad. Dios nos está invitando a tener un noviazgo, ¿sí? Y cuando te convertiste, cuando tuviste aquel encuentro con Cristo, cuando le dijimos sí, le estábamos diciendo sí a esto, sí quiero desposarme contigo, ¿sí? Pero lo que debemos ver es qué novia está buscando. Por ejemplo, tú que me escuchas,
cuando buscabas un novio o una novia y te preguntaban, ¿qué es lo que buscas? Y tú tenías algo en mente. Bueno, yo quiero que tenga estudios, que sea alto, que sea fuerte, que sea trabajador, que sea decente, que sea, no sé, tú tenías tus requisitos, ¿no? O tus gustos. Dios también busca algo. Ahorita leíamos Efesios 5 y nos quedamos en el 26. Mira, en el 5:27 dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Eso es lo que Dios está buscando. Él quiere tener una novia, Él quiere tener un noviazgo contigo, pero Él está buscando a alguien. Algo. Él está buscando santidad. Mira Apocalipsis 21:9. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Me dijo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa que descendía del cielo de Dios. Pero luego dice de esta ciudad en el 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es así como quiere Él a su novia. No puede tener cosa inmunda, ni mentira, ni abominación, ni pecado. Él está buscando a alguien santo. Dice en 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que Él está buscando, una novia, pero una novia pura, una novia virgen. Y hay tantas figuras que se usan en la Biblia, esta es una más, pero por ejemplo el esclavo, cuando Jesús hablaba de esclavitud, ¿sí? Lo hacía así porque entre los escuchas había esclavos y entendían esto. Cuando se le hablaba de Dios como amo, como redentor, lo entendían. Los soldados o los guardias entendían cuando se les daba esa figura. Los pastores cuando hablaba de ovejas entendían. Los que somos casados deberíamos entender esta figura mejor, que es el matrimonio. Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y será una sola carne con su mujer. Y eso es lo que Cristo nos está invitando. Esa es su invitación, a ser uno solo con Él, casarnos, desposarnos, ser uno mismo con Dios. Esa es la unión que se nos está ofreciendo. ¿Quieres desposarte con Cristo? Solo que tenemos un problema. O tal vez lo veamos como un problema, cuando en realidad es algo maravilloso. Que la Biblia enseña que Dios es un Dios celoso. La Biblia lo dice muchas veces y con toda claridad. Dios es un Dios celoso. Deuteronomio 6:15, nada más para empezar, dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está. Esa es una de sus características, podríamos decir incluso uno de sus atributos. Dios es celoso. Por lo regular hoy vemos o escuchamos hablar de celos y pensamos como si fuera algo malo. Hay quien dice, Dios no puede ser celoso porque los celos solo son inseguridad. Pero no es así. No es así. Dios es celoso. Y los celos no son inseguridad. Lo que pasa es que la palabrita celos, o bien los celos, tiene dos tipos de connotaciones. Por ejemplo, ahorita leíamos Gálatas 5:19, y dice, en las obras de la carne, enumera adulterio, fornicación, idolatría, pleitos, y pone ahí celos. Y los pone como obras de la carne, sí, como malos, como pecado. Pero mira en el diccionario la palabra que se usa para celos. Dice que tiene un sentido favorable o un sentido desfavorable. En el sentido desfavorable pone la malicia, la envidia, el ardor. Ese es un tipo de celo, ¿sí? Y ese es el que es malo. Desear
no sé, la mujer de tu prójimo, por eso es pecado. Pensar que tú mereces lo que otro tiene, son ese tipo de celos como envidia, que claro que es malo. Pero también los celos o el celo tiene una connotación positiva. Vemos decir de Cristo que el celo de tu casa me consume, ¿sí? Ese es un celo bueno. ¿Qué significa ser celoso? Por eso te decía que los esposos debemos entenderlo mejor. Hay en los celos de esposo, esposa o de novio con novia, hay otra idea también de que es mala, de que es inseguridad, ¿sí? Pero lo hemos generalizado. Hay un tipo de celos que hasta se llaman o les llamamos infundados o enfermizos. Una esposa que se enoja porque, no sé, según ella, su marido ve muchachas en la calle cuando el pobre marido ya no ve ni a 1 centímetro de distancia, ¿no? Pero así somos, los celos, por decir, cuando el marido llega tarde, ¿sí? Y tú solo piensas, ha de andar con otra, le ha de gustar otra. Esos son celos infundados, ¿sí? Cuando, no sé, el esposo prohíbe a su esposa salir, no puedes hablar por teléfono ni enviar WhatsApps, ¿sí? Esos son celos infundados. Pero cuando se ama, el celo existe, es algo natural. ¿Quién podría decir que no es celoso? ¿Sí? A veces, claro, yo he escuchado personas, es que yo no soy celoso, o mujeres que dicen, yo no soy celosa. A ver, vamos viéndolo, ¿no? Las mujeres que me escuchan, imagina que tu esposo o tu novio llega hoy y te dice, ¿sabes? Me encontré con una amiga de la infancia, de la primaria. Somos amigos nada más. Nos conocemos, es más, de la secundaria. Nos volvimos a ver y mañana la invité a cenar y voy a ir con ella a cenar. ¿Qué harías, mujer? Piensa como si estuviera pasando. Bueno, esos son celos y son naturales. En el diccionario bíblico, la palabra celos también significa deseo o insistencia en exclusividad. Y esos son los celos. Y eso es lo que dice la Biblia de nuestro Dios. Es celoso. Es celoso, es decir, quiere ser exclusivo. No, nada de que, oye, pero esta es su mami y este es su papi y estos eran parientes. Él quiere ser exclusivo. Dice Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo, Jehová, exclusivo. En el Antiguo Testamento veíamos cuando decía, cuando su pueblo adoraba imágenes, o veneraba, como unos dicen hoy, ¿no? Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso. En Éxodo 34:14, no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso. Deuteronomio 4:24, Jehová es fuego consumidor, Dios celoso, celoso. Y eso está por todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Josué 24:19, Dios es celoso. En el Antiguo Testamento se enfocaba principalmente en la idolatría, que no tuvieran otros dioses. Pero en el Nuevo también hay referencias. Y va aumentando. Miren Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ya no está hablando solo de dinero. Ya no está hablando, no está hablando solo de imágenes o de ídolos. Está hablando de muchas más cosas. Aquí habla de las riquezas. En 1 de Juan 2:15. Dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Todos estos versos demuestran lo que Dios es, celoso. Celoso. Los mandamientos son prueba de que es celoso, de que nos anhela, de que nos desea, de que nos quiere exclusivos.
¿Qué de malo puede ser esto? Es lo más maravilloso que tiene Dios. Dice primera de Juan 5:3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Él nos quiere para Él solo. No quiere compartirnos con nadie. La santidad que Dios pide es esa exclusividad. Y el pecado en nosotros es el coqueteo con el otro, o la infidelidad con el rival en amores de Dios. El diablo nos quiere seducir. Sus tentaciones son esas seducciones. Imagina otra vez el ejemplo que te ponía ahorita. No sé si tú eres hombre o mujer. Imagina a tu esposa o tu esposo o tu novio o tu novia. Antes de continuar te voy a repetir los números de teléfono en cabina. 8375-5051 y el 8375-5055. No lo mencioné al principio, pero también, si Dios así lo permite, todo este año, en cada programa, estaremos regalando una Biblia para las personas que quieran, ¿sí? Que quieran leerla y que no tienen Biblia. Acuérdate siempre, solo tienes que llamarnos, pedirla, darnos tu dirección, y te la hacemos llegar hasta allá, ¿ok? Sigamos con el ejemplo. Imagina tu esposa, ¿sí? Si tú eres hombre, o al contrario, si eres mujer. Imagina que tu esposa, que un hombre se le acerca, ¿sí? Que le acaricia el pelo, tú estás viendo de lejos. ¿Qué sientes o qué sentirías? Yo no sé tú, yo sentiría enojo. Yo sentiría ganas de levantar al tipo por el pescuezo, ¿no? Ese es un sentimiento que tiene que ver con los celos, ¿sí? Es tuya. Esa mujer es tuya. Es de tu propiedad. ¿Cómo se atreve alguien a tocarla, a coquetearle? Ahora, imagina, sigue viendo la imagen. Si ella se levanta ofendida y le da una cachetada a aquel tipo y le dice, soy casada, no vuelva a hacerlo, ¿qué sentirías? El coraje contra el tipo sigue ahí, pero el gusto por tu esposa, la fidelidad de tu esposa, ver que tu esposa te ama, ¿verdad que es grandioso verlo? Ahora imagina la misma escena. El tipo se acerca, el tipo le toca el cabello a tu esposa, el tipo le acaricia la mejilla y ella le corresponde, ella le sonríe, ella le toma la mano. ¿Qué sientes? ¿Qué sentirías? Imagínatelo, mujer, imagínatelo tú. Imagina en una fiesta, mujer, que estás tú y tu esposo, ¿sí? Y que una amiga de la infancia se acerca a tu esposo o a tu novio y ahí como jugando te dice, ¿me lo prestas nomás una canción? Y tu esposo presto ya está bailando. Y de pronto la toma de la cintura a ella con las dos manos y luego le acaricia su cabello y luego le está susurrando al oído y luego están bailando juntos. ¿Qué sentirías? Eso es lo que siente Dios. Ese es el pecado del cristiano. Dios está molesto y tiene pleito con el tentador, con el enemigo. Porque Él se la pasa tentándonos, Él se la pasa seduciéndonos, Él se la pasa alrededor, rugiente, buscando a quien devorar. Pero si resistimos, Dios se alegra. Si resistimos, Dios se alegra. Imagínate lo que sentirá Dios cada que resistimos una tentación, cada que resistimos al diablo, cada que resistimos lo malo. Pero cuando nosotros le hacemos juego al tentador, cuando caemos en sus tentaciones, eso es aceptar su cortejo, eso es aceptar las caricias de otro, eso es coquetear con ese otro. ¿Te imaginas? Ese es el pecado del cristiano. ¿De dónde hemos sacado que ya no pasa nada? El pecado es hacerle caso al diablo. Ese es el pecado. Ese es el pecado. En el antiguo ya vimos, Dios usaba la figura
contra otros dioses. En el nuevo es más amplio, contra el dinero, contra el mundo, contra el pecado en general. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que él pide. ¿Cómo se dice cuando un esposo engaña a su esposo o esposa? Adúltero, ¿verdad? Mira Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando seguimos el dinero, cuando nos gustan las riquezas, el éxito, y cuando lo valoramos más que las cosas de Dios, cuando por conseguir dinero o por evitar una consecuencia terminamos pecando, eso es que hicimos caso al diablo, a sus coqueteos, a sus coqueteos, hermano, a sus coqueteos, a su seducción. Caímos, y es adulterio. Ese es el pecado del cristiano, adulterio. Dice Santiago 4:5, ¿o piensas que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, celosamente. Él tiene celo por nosotros. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Mira, otra vez Santiago 4. ¿No lo ves cómo cobra un nuevo sentido después de ver esta figura? Sométete a Dios, es decir, tienes esposo. Resiste al diablo. No eres de Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El llamado del cristianismo es un llamado a desposarnos con Cristo, un llamado a la exclusividad. Él dice, te quiero exclusivo, te quiero exclusiva, apartado, santo, eres mío. Isaías 43:1. Así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú, mío, mía, de nadie más. Eso es lo que Dios quiere. Santidad, es decir, exclusividad. No coquetear con el otro, ni con el mundo, ni con la carne. ¿Quieres pertenecer a Dios? Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Pero te digo, mira, conserva esta figura en tu mente, porque es lo que Dios pide. Y mira cómo Santiago 4 cobra una nueva visión. Oh, con razón dice, adúlteros. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Con razón dice, Él nos anhela celosamente. Y con razón dice, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Por qué? Porque Dios es tu esposo y el diablo es el enemigo. El enemigo. Efesios 4:25 en adelante. Mira cómo también cobra una nueva visión si lo ves bajo esta figura. Desechad la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. Y luego dice en el 27, no des lugar al diablo. No le tomes la mano. No le sonrías. No le sonrías, no le des posibilidades, no le des entrada. ¿Te acuerdas cómo dicen los muchachos? Le estás dando entrada, no le des entrada. Es lo que dice el 4:27. No des lugar al diablo, no le des entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Sigue leyendo. Ya leímos, airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Y luego el 4:30 vuelve y es la misma figura. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcamos a Dios. ¿Te das cuenta? Nos ama tanto que no quiere compartirnos con nadie, con nadie. Por eso dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Sí? No quiere compartirnos. No quiere compartirnos. Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y el pecado del cristiano es esta infidelidad a Dios. Es adulterio. En la Biblia hay una palabra fuerte que Dios usa, porque es Dios el que la usa, ramera, que quiere decir prostituta. Y mira para quién la usa. Miren el Antiguo Testamento. Los profetas acusaban a Jerusalén, ¿sí?, por haber fornicado, por haber hecho abominaciones. Mira, por ejemplo, Ezequiel 16. Este es maravilloso. Ojalá y lo leyeras completo ahí en tu casa. Ezequiel 16, 2. Notifica a Jerusalén sus abominaciones. Miren el 16, 9. Te lavé con agua, lavé tus sangres, te ungí con aceite. Es Dios hablándonos. Miren el 16:15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste y derramaste fornicaciones a cuantos pasaron. ¿A qué le llama el Señor prostitución? Si te fijas, el Señor está usando este término no como nosotros conocemos hoy, o como dice el diccionario. Una mujer es aquella que vende su cuerpo por dinero. Esa es una prostituta, ayer y hoy. Pero el Señor utiliza esta palabra para alguien que le fue infiel, ¿sí? Y esto encaja también en nuestras vidas, como cuando una mujer engaña, le es infiel a su marido, y el marido ofendido le dice: eres una prostituta. No está diciendo que la mujer trabaja en un burdel, no quiere decir que tuvo relaciones por dinero. Está diciendo porque fuiste infiel, ¿sí? Ramera, el Señor la usa igual, la equipara a infidelidad, a adulterio, ¿sí? Por eso mira la acusación, mira primero lo que hizo con Israel, porque es nuestra historia. Ezequiel 16, 8. Te repito, ojalá y tú lo leas completo. Ezequiel 16, 8. Pasé junto a ti, te miré, y tu tiempo era tiempo de amores. Cubrí tu desnudez, entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te cubrí de seda, te atavié con adornos, puse joyas en tu nariz. Y luego dice el 16:15, pero te prostituiste. ¿Y a qué le llama el Señor esto? 16:16, hiciste lugares altos, diversos lugares altos, tomaste alhajas de oro y plata y te hiciste imágenes y fornicaste con ellas. Prostituta, la que tenía e iba tras otros dioses. Pero mira, en Ezequiel 16:30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová, habiendo hecho todo esto, obras de ramera desvergonzada. Mira lo que dice en el 31, no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. Es decir, no hablo de dinero, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A estos es a los que llama ramera, ¿sí? Ezequiel 16:35, por tanto ramera, oye palabra de Jehová. Es una palabra dura, muy dura, pero la usa mucho el Señor. Mira en Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses aunque no son dioses? Sobre todo collado alto y debajo de árbol frondoso, tú te echabas como ramera. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Ramera le está diciendo a Israel. ¿Por qué? A su pueblo. Porque era su esposa. Porque Israel era su pueblo. Porque le duele al Señor. Le duele. El pecado del cristiano lastima al Señor. El pecado del cristiano contrista al Espíritu Santo. Claro que le duele. No sé, si tú sales hoy a tu colonia y ves a la prostituta en la esquina y al drogadicto en la otra esquina, claro que le duele al Señor. ¿Por qué? Porque Él los hizo y los quiere y no quiere que ninguno se pierda. Pero cuando alguien ya es su hijo, le duele, lo lastima.
Es decir, al Señor no le duele que Egipto tenga dioses, que los aztecas tuvieran miles de dioses, que los hindúes tuvieran cientos de dioses. A Dios le duele lo que hace su pueblo, que su esposa tenga otro Dios. Y por eso le decía a Israel, ramera. En el Nuevo Testamento, los cristianos sabemos esto. Hay una acusación parecida. Allá en Apocalipsis 17, habla de la gran ramera, una religión que iba a practicar la idolatría que practicó el antiguo pueblo de Dios. Pero la característica más importante de esta gran ramera no es el púrpura, no es el cáliz de oro, no son los 7 montes. La característica más importante cuando le llama ramera es que por un tiempo perteneció a Dios, ¿sí? Que le fue infiel a Dios. Ramera quiere decir serle infiel a Dios. Cuando Dios dice la gran ramera, está diciendo la gran infiel. Es decir, que un tiempo fue cristiana y salió de ahí. La ramera es una religión, lo sabemos, pero dice de multitudes. Y hay quien dice el Islam también es numeroso. Sí, pero el Islam nunca le ha pertenecido a Dios, nunca han sido pueblo de Cristo. Sí, los hindúes, los budistas, el Hare Krishna, todas las religiones no han pertenecido a Cristo. Alguien puede decir, bueno, pero no nomás esta religión usa imágenes. Mira los budas supergigantes, los hindúes, sí, pero nadie de ellos ha pertenecido a Cristo. Por eso cuando dice ramera, es de alguien que dice, somos la iglesia que Cristo fundó. Claro, por eso eres una ramera, porque te desviaste después. Sí, a veces se defienden diciendo, somos la que Cristo fundó. No, eso te hace más ramera. Ir tras imágenes te hace más ramera. Sin embargo, no estoy hablando de ellos. En Apocalipsis 17:5 habla de esta mujer o de esta religión. Y dice, en su frente escrito un nombre, Babilonia la Grande. Pero después dice, la madre de las rameras. Es decir, que no es la única ramera, ¿sí? Sino que varias rameras han salido de la gran ramera. Mi hermano que me escuchas, te guste o no te guste, los descendientes de la Iglesia Católica no son los judíos, no son los hindúes, no son los musulmanes, no son los mormones. Los que salieron de la Iglesia Católica son los protestantes, ¿sí? Eso, católico antes era igual a cristiano, ¿sí? Hasta que se desviaron, se portaron como rameras. Vino la Reforma y comenzaron a salir del catolicismo y a formar el cristianismo evangélico. Y hoy, otra vez tanto pecado entre cristianos, en cristianos. Igual pertenecieron al Señor, son la novia de Cristo, somos la desposada. Pero nos hemos prostituido, adulteramos. Oye, los evangélicos no usamos ni veneramos imágenes, pero tenemos más pecado. Unos andan tras el dinero, los de la prosperidad. Otros andan tras milagros. Otros tras cualquier cosa, menos el esposo. Esto no se trata de oye, pero eres el primero. No, Dios quiere ser el único. Es exclusivo. Exclusividad. Nuestro pecado, el pecado del cristiano hoy es grande delante de Dios. Nuestra mentirita. Así que decimos, bueno, antes era, mira tu lista ahí, hermano. Tristemente, si tú miras tu lista, muchos pecados que tenías antes de venir a Cristo, los sigues conservando. Tu orgullo, tu lujuria, lo que ves, las cosas que haces a escondidas, tus pleitos, tus rencores, los sigues conservando, ¿sí? Pero pensamos, bueno, eso era antes de conocer a Cristo. Pero como conocí a Cristo, ya no, o sea, ya no cuentan. No, son peores, hermano, son peores. Pero en otros casos decimos, bueno, ya vencí muchos pecados de aquellos. Ahora solo me han quedado las mentiras. Bueno, nuestra mentirita es más grande que el que asesina. ¿Pero cómo? Porque el que asesina no conoce a Dios.
nuestros insultos o humillaciones a alguna persona, ¿sí? Son más grandes que la violación de cualquier violador. ¿Por qué? Porque el violador no conoce a Dios. Tú y yo ya éramos íntimos de Dios. Dice el Salmo 55, 12. Salmo 55, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 55, 12. Antes de irnos te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos ya para terminar. 8375-5051 y 8375-5055. Hay quien dice que este salmo habla de la traición de Judas, y es verdad, pero no solo de la de Judas, sino de la tuya y la mía. Traición, ese es el nombre del pecado del cristiano. Traición contra el esposo, traición contra el mejor de los amigos, y peor que la traición de Judas, porque cuando Judas lo traicionó, Jesús aún no había dado su vida, pero por ti y por mí dio su vida. Nadie tiene mayor amor que que dar la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros y nos hizo amigos, nos hizo íntimos, nos hizo hijos, nos hizo esposa. Y cada pleito, cada miradita, cada ofensa, cada pecado, cada palabra mala, es una espada en su alma. Nosotros los que le habíamos dicho que le amábamos. Ese es el pecado del cristiano. Los cristianos dicen tantas tonterías para justificar su pecado de hoy y no sentirse mal, ¿sí? Piensan que podemos pecar y ya no pasa nada. Y hay otros que ofrecen doctrinas para que su conciencia sea calmada. No te apures, salvo, siempre salvo. No te apures, pecas, pero no dejas de ser hijo. No te apures, él sabía que íbamos a pecar. No te apures, no se puede dejar de pecar. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Vuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios. Los cristianos nos topamos con el mundano y decimos, ¿cuál es su problema? Que no se saben pecadores, no quieren reconocer su pecado. Y el problema del cristiano es el mismo. No reconoce su pecado en su real nivel. El cristiano piensa que su pecado, porque seguimos pecando, tú que me escuchas sigues pecando, pero tristemente creemos que cuando nos hicimos cristianos conseguimos algo así como los políticos tienen, fuero, ¿sí? Mi pecado ya no me hace nada, ¿sí? Como repetí mi oración, como me uní a una iglesia cristiana, tengo fuero delante de Dios. Estás muy equivocado, mi hermano, estás muy equivocado. Es traición a un amigo, es traición al mejor amigo, es traición a un padre amoroso, es traición al que dio la vida en la cruz. Mira la lista de pecados, son peor que antes. ¿Hace cuánto que no te sientes mal por un pecado? ¿Hace cuánto que no sientes vergüenza por un pecado? Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El que se humilla será enaltecido. ¿Hace cuánto, mi hermano? ¿Qué ha pasado en tu corazón? Ojalá y este sea el año en que esas doctrinas salen de nuestra vida y volvemos a creer la suciedad del pecado y lo peor del pecado del cristiano. Hermano, que este año vuelve a su palabra. No creas todo lo que se te dice así como así. Que este año vuelvas a la oración. Que este año regrese nuestra lucha por la santidad. Que no sea conformismo. Bueno, la Biblia dice que cuando yo soy infiel, Él permanece fiel. No puede quitarme, ¿ves? Él permanece fiel.
pero no sientes nada al ser infiel a Dios. Hermano, recapacita, despierta y deja de lastimar al Señor de señores, al que te salvó y al que dio la vida por todos nosotros. Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharnos y que tengas un feliz año. Dios te bendiga.